Hola a todos, queridísimos amigos y amigas, fincráticos y fincráticas, bienvenidos a una nueva edición de Inversiones sin Fronteras, donde tratamos de explorar conceptos y actualidad que te pueden ayudar a estructurar mejor tu cartera, a mejorar tus decisiones de inversiones y a convertirte en un verdadero inversionista. ¿Has escuchado hablar de alfa, de beta, ciertos términos como medios griegos? El tema del día de hoy es entender un poco más qué son estas métricas, cómo te pueden ayudar a medir de mejor manera lo que está ocurriendo en tu cartera y así verdaderamente tomar control de tus inversiones. Entonces vamos de una, alfa y beta, ¿cierto? Son dos letras griegas, obviamente, y es importante entender que estas son dos medidas claves que se utilizan para evaluar el rendimiento de una acción o de un instrumento, ¿cierto? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Es porque el mercado está justamente en una posición donde estos términos son tremendamente relevantes, donde mayor sensibilidad del mercado es potencialmente más peligrosa o más riesgosa y por lo tanto es importante saber qué estás incorporando y qué estás teniendo en tu cartera de inversión para así poder verdaderamente exponerte a lo que quieres exponerte y no tener riesgo innecesario que no quieres tener en tu cartera. Entonces, como dijimos, alfa y beta son dos medidas claves que utilizamos para medir el rendimiento de una acción o de un activo o de un fondo o de una cartera de inversiones. En general, cuando hablamos de inversiones, es importante saber qué son estos términos y qué sirven. ¿Qué es? Alfa mide la cantidad que una inversión ha devuelto, ha retornado versus algún punto de comparación, ¿cierto? Versus un índice del mercado o algún punto de referencia. O sea, yo quiero ver cuánto se movió esto versus cuánto se movió este instrumento que voy a utilizar, que es un benchmark, que es una comparación, ¿cierto? Versus el otro lado, beta, ¿cierto? Eso es alfa. Beta, ¿qué hace? Beta mide la volatilidad relativa de esa inversión. ¿Ok? En el fondo me viene a dar un poco más de claridad sobre el riesgo relativo que tiene este instrumento. Esto es súper alfa y beta, en general son cálculos bien estándar que utilizan para evaluar los rendimientos de una cartera y a eso después agregas un poco más de estadísticas y de la desviación estándar, ¿cierto? R cuadrado, el Sharpe ratio, ¿cierto? El índice de Sharpe, distintas métricas que en el fondo, ¿cierto? Suena como que es todo muy elegante, medio complicado, medio enredado, pero es bastante simple una vez que entiendes qué es lo que estás tratando de hacer. Como dijimos, alfa es simplemente medir cuánto le gané o no le gané versus un punto de referencia, y beta que me muestra cuánta volatilidad, cuánta fluctuación de precio tiene esto. Entonces vamos a tratar de entender un poco más cómo funciona, cómo lo incorporas esto en tu cartera y cómo puedes empezar a medir. Entonces la cifra, el número de alfa de una acción, en general es un número, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, 3 versus menos 5, ¿cierto? En general esto hablamos en porcentaje. Entonces, en realidad, cuando hablamos, digamos, usemos otros números, 3 o menos 5. Si una acción, por ejemplo, tuvo un alfa de un 3 o tuvo un alfa de un menos 5, eso lo que quiere decir es que esa acción o ese fondo tuvo un 3% mejor, si es positivo, o un menos 5, o le fue 5% peor versus el índice que estás utilizando para compararlo, ¿cierto? Si el alfa es 1, ¿cierto? O sea, en el fondo significa que la acción le ganó en 1%. Si es menos 1, entonces esa acción o ese fondo no, perdió versus el punto de referencia. Entonces puedes tener un año muy bueno, puedes tener un año donde, no sé, el mercado ganó un 30%. Pero si tú tuviste un alfa de menos 1, quiere decir que retornaste 29%. O sea, no le ganaste al mercado y tuviste un retorno inferior a ese punto de referencia. ¿Qué pasa si el alfa es 0? Si el alfa es 0, lo que quiere decir es que tu rendimiento fue exactamente igual que tu punto de referencia. Quiere decir que no le ganaste, no estuviste peor, estuviste exactamente ahí. Obviamente, alfa es un número mirando hacia atrás, es un punto histórico, ¿cierto? Y es siempre muy importante hacerle seguimiento al alfa de una acción o de un fondo para ver cómo le está yendo, ¿cierto? Y obviamente no te puedo decir cómo te va a ir mañana, pero es importante saber si está haciendo la pega, está haciendo el trabajo correctamente o no. ¿Cómo esto funciona más para un manager, para un portfolio manager, para un administrador de fondos? ¿Cómo funciona todo esto? Entonces, para un inversionista individual, alfa en el fondo te puede mostrar cómo le fue una acción a un fondo versus otros fondos o versus otras opciones de inversión, ¿cierto? Pero un inversionista profesional trata de, o un administrador de fondos, o un portfolio manager, como quieras decirle, lo que trata de hacer trata de proyectar cuánto, utilizando modelos, cálculos estadísticos, distintos modelos propietarios, tratan de calcular, o a veces no propietarios, a veces usan, ¿cierto?, el CAPM, Capital Asset Pricing Model, distintos modelos
para tratar de ver cuál debiera ser el retorno de esto y tratan de proyectar su alfa, ¿cierto? Y en el fondo utilizan esto para ver los rendimientos potenciales y así construir una cartera que debiera ganarle a esos rendimientos potenciales y así construir un benchmark. O sea, dicen, mira, una cartera normal en estos factores, en esta situación, en esta condición económica, debiera retornar 10, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si nosotros le sumamos esto y tenemos esas mismas condiciones, entonces deberíamos tener un 12 sin aumentar el riesgo. Entonces, de eso se trata, o sea, para eso le están pagando. Le están pagando para tratar de construir algo que debiera exceder, ¿cierto? Y generar algo más allá de esta. Y en el fondo estás subiendo la vara, estás en el fondo poniéndole un punto de referencia que tiene que ganarle, que tiene que salir más allá de eso. Entonces, por ejemplo, si su proyección indica que debieron haber ganado un 5%, dado el riesgo, etcétera, y en realidad solamente le ganaron un 3%, entonces el alfa es peor de lo esperado, ¿cierto? Si tienen un -2 en ese caso. Entonces es muy importante, especialmente si estás invirtiendo con un fondo mutuo o con algún tipo de administrador que te está manejando y te está tomando las decisiones, es muy importante monitorear esto porque esto te permite tener claridad de qué es lo que se esperaba y qué es lo que fue. Y si hay una diferencia, entonces, ¿por qué fue? ¿Para bien o para mal? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y así entender de mejor manera qué es lo que está pasando a tu cartera de inversión. ¿Cómo se calcula? Entonces, ya aludimos a esto, básicamente es el precio final más cualquier dividendo, distribuciones que haya tenido, menos el precio inicial, dividido por el precio inicial, ¿cierto? Eso en el fondo te muestra el alfa de una cartera, ¿ok? Entonces, en el fondo, un portfolio manager lo que busca siempre es generar un alfa más alto, ¿cierto? Y tratando de bajar, minimizando tu riesgo y minimizando la exposición al mercado que no quieres tener, ¿cierto? Ahora, dado que alfa representa un rendimiento de una cartera versus un punto de referencia y representa el valor que un administrador agrega o resta del rendimiento de la cartera, entonces si el alfa es 0, indica que el fondo se está moviendo exactamente igual con el índice de referencia, ¿cierto? Entonces ahí lo que te está diciendo eso es que tu administrador o la persona que te está dando asesoría financiera no está agregando un valor. Por eso es tan importante, porque si la cartera retornó exactamente lo mismo que retornó al mercado, entonces tú puedes preguntarle, pero entonces, ¿yo por qué te estoy pagando? ¿Cierto? Por eso es muy importante que tú estés al control, ¿cierto? Y entiendas que es alfa y que entiendas que alfa es una medida muy importante, ¿ok? Eso es alfa. Después pasamos a beta. Próxima letra griega, segunda letra griega del alfabeto griego, que es beta. Entonces, o el coeficiente beta, como le decimos algunas veces. Entonces, básicamente, ya lo aludimos, beta es una indicación de la volatilidad de una acción. Un fondo o una cartera o algún instrumento, ¿cierto? Pero esto también, como alfa, también es en comparación al mercado, ¿ok? Entonces, tienes que utilizar algún punto de referencia. Usualmente, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, vas a usar el S&P 500, ¿cierto? Dependiendo del país donde estás invirtiendo, vas a utilizar en general algún índice que represente el mercado y vas a utilizarlo para compararlo frente a tu cartera o frente a tu acción para entender exactamente cómo está moviéndose, ¿ok? Y lo que trata de decirte es saber cuán volátil es el precio de una acción y basado en eso te puede ayudar a tomar la decisión si vale la pena el riesgo o no, ¿cierto? Por ejemplo, el número de referencia de beta es 1, ¿ok? En alfa era 0, ¿cierto? 0 quiere decir que no le ganaste ni perdiste, estuviste igual que el mercado. Beta es 1, es el punto de referencia. Y eso te quiere decir que esta acción o esta cartera o este activo se mueve exactamente igual como se mueve el mercado, ¿ok? Cuando beta es menor a 1, significa que se mueve menos, o sea, es menos volátil que el mercado. Mientras que un beta mayor de 1 te indica que el precio es más volátil que el mercado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una acción que tiene un beta de 1.5, se considera que es un 50% más volátil que el mercado en general, ¿cierto? Y de nuevo, esto también es un número histórico, estamos mirando hacia atrás, tomando los retornos del pasado, pero en general eso es como funciona. Demos algunos ejemplos concretos, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas versiones de beta hoy en día con algunas acciones que conocemos. Por ejemplo, Tesla, Elon Musk, ¿cierto? Tesla tiene un beta de 1.42, ¿cierto? Tomando los últimos 5 años, más o menos 1.42, ¿ok? Si la contrasto, por ejemplo, con American Water Works, que en el fondo es una compañía de agua, ¿cierto? De servicios básicos, tiene un beta de 0.41.
Y si yo lo comparo con el S&P, entonces el S&P 500 va a ser nuestra referencia, va a tener un beta de 1, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? El S&P tiene 1, Tesla tiene 1.42. Eso quiere decir que Tesla es estadísticamente 42% más volátil que el mercado. Y puedo esperar que cuando el mercado cae un 1%, Tesla debería caer un 1.42, ¿cierto? O si el mercado sube, entonces Tesla va a subir más. No es exactamente igual, pero en el fondo lo que me está diciendo es que normalmente se va a mover más que el mercado para bien o para mal. Por el otro lado, esta compañía que mencionamos, esta compañía de agua, American Water Works, ¿cierto? AWK es el mnemotécnico. Entonces, tiene un beta de 0.41. Eso quiere decir que es un 59% menos volátil, menos que el S&P, ¿cierto? El S&P tiene un beta de 1, ¿cierto? O el SPY, ¿cierto? Tiene si tengo un ETF que tiene un beta de 1, como el SPY, entonces eso quiere decir que se mueve exactamente igual que el mercado, ¿ok? Ahora, tú me dices, bueno, 1.42 es demasiado, prefiero un beta de 0.41. Y la verdad aquí es donde se pone un poco más complicado. ¿Cuánto beta es aceptable? Va a variar dependiendo las empresas, sectores, y también va a depender del tipo de inversionista y dónde estás en tu vida. ¿Okay? Por ejemplo, muchas acciones de servicios públicos, de agua, electricidad, normalmente vas a encontrar que tienen un beta menos de 1, ¿cierto? Ya tenemos un podcast donde hablamos de acciones defensivas, ¿cierto? Esa es una de las razones por la cual este tipo de compañías son defensivas, porque tienen menos volatilidad que el mercado. Mientras que muchas acciones de tecnología que están en el Nasdaq tienen un beta mayor de 1. ¿Okay? Para un inversionista, ¿qué quiere decir? Que las acciones de compañías tecnológicas tienen potenciales para mayores rendimientos, pero son más riesgosas. Mientras que las acciones de servicios públicos van a tener ganancias un poco más constantes en el tiempo. ¿Okay? Y es verdad que quizás un alfa positivo siempre es mejor que un alfa negativo, pero el beta, como dijimos, no es tan claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inversionista que es averso al riesgo, no le gusta que su cartera se mueva tanto, o por ejemplo una persona jubilada que está buscando un ingreso estable, entonces se van a sentir más atraídos a un beta más bajo. Mientras que un inversionista más tolerante al riesgo, que va a buscar mayores rendimientos, una persona más joven, entonces va a estar dispuesto a invertir en una compañía que tiene un beta más alto. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el beta? ¿Cierto? Se voy a tirar algunos términos de estadística, pero no se estresen. Si te metes a Yahoo Finance, puedes ver en general ahí te hacen el cálculo por ti, ¿cierto? Pero si el beta básicamente, ¿qué es? Es la covarianza de la rentabilidad del activo en contraste a la covarianza, a la rentabilidad del mercado, ¿cierto? Y eso se divide por la varianza de los retornos del mercado y eso te da el beta del instrumento. ¿Okay? Entonces, básicamente tomo la rentabilidad de Tesla, ¿cierto? Mes a mes versus la rentabilidad del S&P mes a mes, ¿cierto? Saco la covarianza de esas rentabilidades, la divido por la varianza de la rentabilidad del S&P y eso te daría el beta de Tesla, ¿ok? Como dije, básicamente la covarianza se utiliza para medir la correlación en los movimientos de precios de dos acciones, ¿cierto? Una covarianza positiva en general quiere decir que las acciones tienden a moverse al unísono, ¿cierto? Al mismo tiempo. Mientras que una covarianza negativa significa que se mueven usualmente en direcciones opuestas. Mientras que la varianza, ¿qué es? La varianza básicamente es cómo se mueve algo en relación a su punto medio, ¿cierto? Y en general es una medida que se utiliza para saber la volatilidad de una acción o de un instrumento a lo largo del tiempo. Esta conversación es muy importante porque primero que nada te empodera a empezar a medir los retornos de tus fondos. Cuando tú le pasas a un administrador o a un asesor de inversión tu dinero, empezar a medir de manera más objetiva. Si tú inviertes en un fondo que debiera ganarle al S&P, la pregunta es si le estás efectivamente ganando al S&P o no, ¿cierto? Eso es número uno. Y número dos, el beta es importantísimo, especialmente en el régimen económico que estamos viviendo hoy en día, porque estamos en mercados tremendamente volátiles, en donde las acciones de alto beta están sufriendo y son mucho más riesgosas, especialmente hoy en día, porque cuando aumenta la volatilidad del mercado como un todo, el beta se acentúa mucho, mucho más. Entonces, compañías como Tesla o todas las compañías que estaban en el fondo de ARKK, ¿cierto? Del ARK Fund, ¿cierto? De Cathie Woods, que son compañías de alto crecimiento y rendimiento, ¿cierto? Que tienen, que están en el fondo, las valorizaciones son tremendamente altas y la propuesta de valor es potencialmente muy alta, pero hoy no están generando ni un flujo, estás apostando a lo que va a pasar en el futuro, son tremendamente volátiles y susceptibles y sensibles a lo que está pasando hoy. Entonces, saber en este régimen eso es lo que nosotros estamos haciendo personalmente, estamos tratando de alejarnos de compañías de alto beta, porque entendemos que en estas condiciones bursátiles
es donde hay que tener especialmente más cuidado con este tipo de compañías. Y por eso tratamos de alejarnos con esto hasta que vaya el momento donde vamos a entrar de vuelta. Y vamos a entrar de vuelta en las compañías de alto beta porque es verdad que tienen más riesgo, pero también tienen potencial de más rentabilidad. Por eso es muy importante empoderarte, saber qué es alfa, saber qué es beta, no son simplemente términos así griegos, difícil de entender, es bastante intuitivo si sabes un poco qué estás haciendo y te permite a ti tomar control de tu cartera y tus inversiones. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, visítenos en ficratic.com, cualquier pregunta, duda, mándenos un correo, contacto@fincratic.com o en cualquiera de nuestras redes, en Instagram, en Facebook, ¿cierto? Pueden vernos en LinkedIn, donde quieran, estamos presentes en todas partes, mándenos un comentario sobre alfa o beta o sobre algún tema del cual te gustaría aprender un poco más. Somos Fincratic y ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Les deseamos a todos que tengan un excelente día.